la propuesta de pensamiento la podría resumir en la posibilidad de crear, de inspirarnos e inspirar desde esa perspectiva o visión crítica que tenemos las mujeres afrodescendientes acerca de la vida y una vida que subsiste con los territorios, con la academia, con la investigación, con el activismo. La mayoría están relacionadas con el racismo estructural, las consecuencias del racismo estructural. ¿Y eso en qué es evidente? En la precarización, ¿sí?, que tienen las comunidades afrodescendientes, el acceso a derechos fundamentales y a su vez también en los ámbitos de la academia y de la investigación en la legitimidad de ciertos saberes, ¿cierto? También en la voz y la valorización también de esa voz que se hace de las mujeres y de sus luchas. Esta categoría se hace evidente en la investigación, pero también en el activismo, pero también en las luchas por el cuidado de la vida y los territorios, en esos encuentros que tenemos desde diferentes aristas las mujeres negras, ¿sí?, que son solidarios, porque ahí compartimos cada una formas de crear, de hacer posible, como lo decía en la anterior pregunta, de inspirarnos, ¿cierto?, para poder crear unos repertorios de acción para la vida digna de las poblaciones afrodescendientes. Los aprendizajes significativos, bueno, los más significativos, porque han sido muchísimos, han sido poder crear primero escenarios de diálogos generacionales. La posibilidad también de poder crear escenarios que impliquen co-crear. Y todo sí que demandan tiempo, que demandan escucha y en sensibilidad también. Y adicional a esto, cómo esto vigoriza, ¿sí?, sensibiliza en los ires y venires en torno a los significados de la vida y del cuidado.